Imagina por un momento que existe una batalla que no se libra con espadas ni escudos. Una lucha invisible donde fuerzas del bien y del mal se enfrentan constantemente. No es una historia de fantasía ni un mito lejano. Es una realidad que la Biblia describe con claridad. Una verdad que trasciende el tiempo y que sigue siendo relevante hoy. Aunque el mundo moderno a menudo ignora estas luchas espirituales, las Escrituras nos advierten sobre los peligros que no podemos ver y nos ofrecen herramientas poderosas para protegernos. Entre estas amenazas, la influencia de la brujería y las fuerzas oscuras destacan como especialmente peligrosas. Pero hay buenas noticias. Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado armas espirituales capaces de brindarnos protección y fortaleza. En este video, exploraremos 3 armas espirituales que la Biblia menciona y que han sido utilizadas por generaciones para resistir las fuerzas del mal. Estas herramientas no son meros símbolos, son una realidad activa y transformadora. Están diseñadas para darte paz, para protegerte y para ayudarte a fortalecer tu relación con Dios mientras enfrentas los desafíos de este mundo. Si alguna vez has sentido una carga espiritual, has experimentado miedos inexplicables o simplemente buscas una manera de profundizar en tu fe, este video es para ti. Tal vez te preguntes qué tienen de especial estas armas o cómo pueden ayudarte en un mundo donde las amenazas parecen más físicas que espirituales. Quédate con nosotros hasta el final, porque las respuestas que encontrarás no solo te darán claridad, sino que también te inspirarán y te empoderarán. Estas armas no son un secreto reservado para unos pocos. Están al alcance de todos los que deseen usarlas, reveladas en las Escrituras como un regalo de Dios para sus hijos. Al terminar este video, comprenderás cómo utilizarlas de manera efectiva para protegerte y mantenerte firme ante cualquier influencia negativa. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las amenazas invisibles pueden sembrar miedo y desconfianza. Pero hay esperanza. La Biblia nos recuerda que no estamos solos ni indefensos. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado todo lo necesario para enfrentar estas luchas. Las armas espirituales que Él nos ofrece no están hechas de materiales terrenales. Son herramientas divinas cargadas con su poder. Estas armas están disponibles para ti hoy, listas para ser usadas y para cambiar tu vida de una manera que quizás nunca imaginaste. En este recorrido, profundizaremos en las Escrituras para descubrir el poder de la palabra de Dios, la fuerza transformadora de la oración y la protección inquebrantable de la sangre de Cristo. Estas no son ideas abstractas ni conceptos teóricos. Son herramientas vivas y activas que han protegido a los creyentes a lo largo de la historia. Estas armas no solo te ofrecen protección contra las fuerzas del mal, sino que también fortalecen tu relación con Dios y te permiten caminar con confianza en la luz. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque este video no es solo una explicación. Es una invitación a fortalecer tu fe, a equiparte con herramientas espirituales que transformarán tu vida y a encontrar la paz y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Lo que aprenderás aquí no solo será conocimiento, sino también una guía práctica para enfrentar las luchas que quizás no siempre comprendas, pero que son reales y requieren acción. Al acompañarnos en esta exploración, descubrirás que la batalla no depende solo de ti. Con Dios a tu lado, la victoria está garantizada. Estas armas espirituales son un recordatorio del amor y la protección divina, una muestra de que no importa cuán fuertes sean las fuerzas que intenten detenerte, nunca estarás solo. Quédate con nosotros y juntos aprenderemos a caminar con fe, protegidos por las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Este viaje
no solo te inspirará, sino que también te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío con esperanza y confianza. Contexto bíblico. Comprendiendo la brujería y la protección espiritual. La Biblia presenta de manera clara y contundente la existencia de una lucha espiritual constante entre las fuerzas del bien y del mal. Esta batalla no se limita al ámbito físico, sino que se extiende al mundo invisible, donde fuerzas espirituales influyen en la vida de las personas y en las comunidades. Dentro de estas amenazas espirituales, la brujería ocupa un lugar destacado como una práctica condenada por Dios. Las Escrituras describen la brujería no solo como un peligro para quienes la practican, sino también como una forma de rebelión directa contra la autoridad divina. La brujería, en el contexto bíblico, incluye prácticas como la adivinación, la hechicería y la invocación de espíritus. Estas actividades eran comunes en el mundo antiguo y estaban profundamente arraigadas en las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios instruyó a su pueblo a mantenerse completamente apartado de estas prácticas. En varias ocasiones, las Escrituras prohíben explícitamente la participación en la brujería, advirtiendo sobre las graves consecuencias espirituales que estas prácticas pueden traer. El mensaje es claro. Recurrir a estas actividades es apartarse de la voluntad de Dios y abrir la puerta a influencias espirituales destructivas. La brujería no es presentada en la Biblia como una simple superstición o como una tradición cultural inofensiva. Más bien, se describe como un acto deliberado de alinearse con fuerzas que se oponen a los propósitos de Dios. Un ejemplo notable de esto es la historia del rey Saúl cuando busca a la bruja de Endor. Desesperado por una respuesta, Saúl consulta a una médium para invocar el espíritu del profeta Samuel. Este acto no solo viola los mandamientos de Dios, sino que también marca un punto de no retorno en la decadencia espiritual de Saúl, demostrando las trágicas consecuencias de acudir a medios prohibidos en busca de guía espiritual. La Biblia también retrata la brujería como un intento de manipular fuerzas espirituales con fines egoístas, buscando poder o control. Esto va en contra del principio bíblico de confiar en la soberanía de Dios y de someterse a su plan. Al practicar la brujería, las personas intentan usurpar la autoridad divina, posicionándose como el centro de su propio universo espiritual. Este enfoque egoísta es una de las razones por las que la brujería es descrita como una abominación. No solo aleja a las personas de Dios, sino que también las coloca en un camino que lleva a la esclavitud espiritual. En las narrativas bíblicas, Dios a menudo contrasta las prácticas de la brujería con las formas rectas de sus seguidores. Un ejemplo poderoso de esto es el enfrentamiento del profeta Elías con los profetas de Baal. Mientras los profetas de Baal intentan invocar a su Dios con rituales y clamores, no obtienen respuesta. Por el contrario, cuando Elías ora al Dios verdadero, el fuego desciende del cielo en una demostración contundente del poder de Dios sobre cualquier práctica espiritual falsa. Este evento no solo reafirma la supremacía de Dios, sino que también ilustra la inutilidad de las prácticas prohibidas. El rechazo de la brujería no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enumera la hechicería como una de las obras de la carne, advirtiendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este mensaje refuerza la continuidad de la postura de Dios contra la brujería y su impacto negativo. Además, el Nuevo Testamento proporciona herramientas prácticas para protegerse de estas amenazas espirituales. En la carta a los Efesios, Pablo insta a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Esta metáfora enfatiza la necesidad de estar preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos del mundo invisible. La Biblia no solo advierte
sobre los peligros de la brujería, sino que también ofrece soluciones claras para superarla. La clave está en el poder de Dios, que es la defensa definitiva contra cualquier forma de oscuridad espiritual. En los Salmos, el rey David clama repetidamente a Dios como su refugio y fortaleza, reconociendo que solo en Él hay verdadera protección. Estas oraciones de liberación nos recuerdan que el poder de Dios supera cualquier amenaza espiritual, invitando a los creyentes a buscar su guía y amparo a través de la fe, la oración y la obediencia a su palabra. La brujería también se presenta en la Biblia como un símbolo de una lucha más amplia entre la luz y la oscuridad. Esta lucha no es solo externa, sino también interna, ya que los creyentes son llamados a resistir las tentaciones y las influencias que los alejan de Dios. Las Escrituras enfatizan la importancia de renovar la mente y de alinear los pensamientos con la verdad divina. Este proceso de transformación interior es fundamental para rechazar las promesas vacías de la brujería, que muchas veces ofrecen soluciones rápidas, pero conducen a la esclavitud espiritual. El contexto de la brujería en la Biblia también está estrechamente relacionado con el tema de la lealtad al pacto con Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a permanecer fiel y a evitar los caminos de las naciones vecinas. Esto es evidente en las advertencias que les da antes de entrar en la tierra prometida, donde les ordena no imitar las prácticas detestables de los cananeos, entre ellas la brujería. Este llamado a la santidad refleja el deseo de Dios de que su pueblo viva separado, honrando su pacto y rechazando cualquier forma de compromiso espiritual. Los peligros de la brujería no se limitan a sus consecuencias inmediatas. La Biblia advierte sobre su impacto espiritual a largo plazo, tanto en individuos como en comunidades. La brujería se asocia con el engaño, la confusión y la corrupción moral, desviando a las personas de la verdad divina. Por esta razón, la Biblia describe la brujería como una amenaza grave que requiere una acción decisiva. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo confronta a un hechicero llamado Elimas, quien intenta oponerse al Evangelio. Pablo lo reprende, describiéndolo como lleno de engaño y enemigo de la justicia. Este encuentro resalta el conflicto espiritual entre la verdad del Evangelio y las mentiras propagadas a través de la brujería. Además, la Biblia enfatiza la importancia de la comunidad en la resistencia a la influencia de la brujería. Los creyentes son animados a apoyarse mutuamente, a rendirse cuentas y a mantenerse firmes en la fe. Las cartas del Nuevo Testamento subrayan el valor de la unidad y del ánimo mutuo, reconociendo que la guerra espiritual no está diseñada para enfrentarse en solitario. Este aspecto comunitario de la fe proporciona fortaleza y protección contra los efectos aislantes del engaño espiritual. En última instancia, el mensaje de la Biblia sobre la brujería y la protección espiritual se centra en la soberanía de Dios. Nos recuerda que ninguna fuerza, por oscura o poderosa que parezca, puede superar la autoridad divina. El poder de la brujería es insignificante en comparación con la fuerza de la palabra de Dios, la eficacia de la oración y la obra redentora de Cristo. Esta certeza permite a los creyentes enfrentar los desafíos espirituales con confianza, sabiendo que están equipados con herramientas divinas para vencer cualquier oposición. Comprender el contexto bíblico de la brujería y la protección espiritual es esencial para enfrentar las batallas espirituales de hoy. Las enseñanzas de la Biblia no son solo relatos históricos, sino principios eternos que ofrecen guía y esperanza. Confiando en Dios, abrazando su verdad y usando las herramientas espirituales que Él proporciona, los creyentes pueden mantenerse firmes contra las fuerzas de la oscuridad y caminar en la luz de su presencia. La primera arma espiritual,
La palabra de Dios. La palabra de Dios es descrita en la Biblia como una espada de doble filo, viva y eficaz, capaz de penetrar lo más profundo del alma y del espíritu. No es simplemente un conjunto de palabras o historias antiguas, sino un recurso divino lleno de poder y autoridad. Es un arma espiritual única que Dios ha puesto al alcance de sus hijos para resistir las fuerzas del mal, incluidas aquellas que se manifiestan a través de la brujería y otras prácticas oscuras. En la lucha espiritual, la palabra de Dios no solo es un escudo protector, sino también una espada ofensiva que corta las mentiras y los engaños del enemigo. Desde los primeros libros de la Biblia hasta el Nuevo Testamento, se enfatiza el poder transformador de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo la describe como la espada del Espíritu, parte esencial de la armadura de Dios que los creyentes deben portar en la batalla contra las fuerzas de maldad. Este simbolismo resalta su doble propósito: defender y atacar. No es una herramienta pasiva, sino un arma activa que permite a los creyentes mantenerse firmes y enfrentar cualquier desafío espiritual. Uno de los aspectos más significativos de la palabra de Dios es su capacidad para revelar la verdad en medio de la confusión. La brujería, por su naturaleza, se basa en el engaño, prometiendo poder, control o sabiduría que en realidad llevan a la esclavitud espiritual. La Biblia expone estas mentiras y ofrece una verdad absoluta que ilumina el camino correcto. Pasajes como el Salmo 91 son ejemplos de cómo la palabra de Dios brinda consuelo y protección, recordando a los creyentes que aquellos que habitan al amparo del Altísimo están seguros bajo su sombra. Estas palabras no son simples declaraciones, son promesas vivas que fortalecen la fe y renuevan el espíritu. Un ejemplo contundente del poder de la palabra de Dios se encuentra en la vida de Jesús, quien utilizó las Escrituras como arma espiritual durante su tentación en el desierto. Cuando Satanás intentó engañarlo con sus mentiras, Jesús respondió con: «Escrito está», citando la verdad contenida en las Escrituras. Cada respuesta de Jesús anuló los ataques del enemigo, mostrando que la palabra de Dios es suficiente para vencer cualquier estrategia de las fuerzas oscuras. Este evento no solo es una lección de fe, sino una demostración práctica del poder de la palabra como herramienta espiritual. La palabra de Dios también protege la mente y el corazón, dos de los principales campos de batalla en la lucha espiritual. Los pensamientos de duda, miedo y tentación pueden debilitar la fe y desviar a las personas de su relación con Dios. Sin embargo, las Escrituras sirven como un ancla, ofreciendo estabilidad en tiempos de incertidumbre. Versículos como Isaías 41:10, donde Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo», son recordatorios de que su presencia es constante y su poder es mayor que cualquier amenaza. Al meditar en estas palabras y hacerlas parte de su vida diaria, los creyentes pueden construir una barrera protectora contra las influencias negativas. Una de las formas más poderosas de utilizar la palabra de Dios como arma espiritual es declarándola en voz alta. Pronunciar las Escrituras es un acto de fe que activa el poder de Dios en la vida del creyente. Esta práctica, conocida como proclamación, transforma las palabras escritas en una fuerza viva que puede cambiar las circunstancias. Al declarar las promesas de Dios, se refuerza la confianza en su fidelidad y se desarma al enemigo. Las declaraciones basadas en la palabra no solo fortalecen la fe, sino que también invitan la intervención divina en las situaciones más difíciles. La palabra de Dios también tiene un papel crucial en la santificación y purificación espiritual. En el Evangelio de Juan, Jesús ora a Dios pidiendo que sus discípulos sean santificados por la verdad, declarando que la palabra de Dios es la verdad. Este proceso de santificación separa a los creyentes del pecado
y los alinea con los propósitos divinos. A medida que las personas se sumergen en las Escrituras, experimentan una renovación espiritual que las fortalece frente a las influencias malignas. La palabra actúa como un agente purificador, eliminando las mentiras y las distracciones que intentan apartar a los creyentes de su camino. Además de su capacidad para proteger, la palabra de Dios también guía y orienta. Es comparada con una lámpara que ilumina los pasos y un faro que señala el camino. Esta guía es vital, especialmente cuando se enfrentan desafíos espirituales. La brujería y otras formas de oscuridad a menudo ofrecen soluciones falsas que prometen resolver problemas, pero llevan a un mayor conflicto interno. Las Escrituras, en cambio, ofrecen dirección clara y sabiduría eterna que ayuda a los creyentes a tomar decisiones que honren a Dios. Al estudiar la palabra, se revela el carácter de Dios y su voluntad, proporcionando la claridad necesaria para resistir cualquier engaño. La palabra de Dios también tiene un impacto transformador en quienes la estudian y la aplican. A medida que los creyentes profundizan en las Escrituras, experimentan un crecimiento espiritual que los equipa para enfrentar los desafíos de la vida. Este crecimiento fortalece la fe, aumenta la confianza en las promesas de Dios y fomenta una relación más profunda con Él. Con el tiempo, los creyentes desarrollan discernimiento, lo que les permite identificar y rechazar las tácticas sutiles del enemigo. Este proceso de transformación es fundamental para convertirse en guerreros espirituales efectivos. Otro aspecto poderoso de la palabra es su capacidad para unir a los creyentes en comunidad. Cuando las personas se reúnen para estudiar, proclamar y vivir las Escrituras, se genera una fortaleza espiritual colectiva. Esta unidad refuerza la protección espiritual, ya que los creyentes se animan mutuamente y comparten sus experiencias de fe. La comunidad también actúa como un recordatorio de que la lucha espiritual no debe enfrentarse en soledad. La palabra de Dios no solo equipa a los individuos, sino que también fortalece a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Aunque la palabra de Dios es un arma espiritual poderosa, su efectividad depende de cómo se utilice. Es esencial dedicar tiempo a estudiarla, comprenderla y aplicarla. Este proceso requiere compromiso y consistencia, pero los beneficios son incalculables. Al familiarizarse con las Escrituras, los creyentes no solo aumentan su conocimiento de Dios, sino que también adquieren confianza en su poder y promesas. Este conocimiento fortalece su capacidad para resistir las pruebas y superar los desafíos. La aplicación práctica de la palabra también es esencial para aprovechar su poder como arma espiritual. No basta con leerla o memorizarla, es necesario vivirla. Esto implica obedecer los mandamientos de Dios, reflejar su amor en las relaciones con los demás y mantenerse fiel en medio de las dificultades. La palabra se vuelve más poderosa cuando se traduce en acción, sirviendo como un testimonio del poder de Dios para transformar vidas. En el contexto de la protección contra la brujería, la palabra de Dios actúa como un escudo que repele las fuerzas de la oscuridad. Al declararla y vivirla, los creyentes afirman su lealtad a Dios y proclaman su autoridad sobre todas las cosas. Esta proclamación es un acto de fe que desmantela las influencias malignas y refuerza la conexión con lo divino. La palabra de Dios no solo protege, sino que también empodera a los creyentes para avanzar con valentía en su fe. La palabra de Dios es un regalo divino, una herramienta espiritual diseñada para equipar a los creyentes en su lucha contra las fuerzas del mal. Su poder reside no solo en las palabras mismas, sino en la verdad y la autoridad que contienen. Al abrazar y aplicar la palabra, los creyentes encuentran fuerza, protección y dirección. Es un recordatorio constante del amor de Dios y de su presencia en cada circunstancia. A través de la palabra,
Los creyentes están capacitados para mantenerse firmes, sabiendo que nunca están solos en sus batallas. La palabra es, y siempre será, una fuente inquebrantable de esperanza y victoria. La segunda arma espiritual, el poder de la oración. La oración es una de las armas espirituales más poderosas que Dios ha puesto al alcance de los creyentes. No es solo un acto devocional o una práctica religiosa, sino una conexión directa con el Creador del universo. A través de la oración, los creyentes pueden buscar la guía, la fortaleza y la protección divina. En el contexto de la guerra espiritual, la oración se convierte en un escudo que protege de las fuerzas del mal y una espada que desarma las mentiras y los engaños de la oscuridad. Es un recurso vital que trasciende las palabras, tocando el corazón de Dios y moviendo su mano en favor de quienes confían en Él. La Biblia presenta la oración como una herramienta esencial para superar desafíos y enfrentar las amenazas espirituales. Es una expresión de dependencia total en Dios y un medio para invocar su autoridad sobre cualquier circunstancia. El salmista describe a Dios como refugio y fortaleza para quienes claman a su nombre, recordando que la oración no solo es un acto de fe, sino una declaración de confianza en el poder de Dios. Ante amenazas, miedos o incertidumbres, la oración se convierte en la primera línea de defensa para los creyentes, conectándolos con la fuente divina de sabiduría y fuerza. Uno de los ejemplos más notables del poder de la oración se encuentra en la historia de Daniel. A pesar de un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel continuó orando al Dios de Israel 3 veces al día. Su valentía al permanecer fiel en la oración, incluso bajo la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, demuestra el poder transformador de una vida comprometida con la oración. La respuesta de Dios fue milagrosa. Los leones no hicieron daño a Daniel, lo que dejó claro que la oración puede proteger de las circunstancias más peligrosas. Esta historia ilustra que la oración no solo es una práctica personal, sino una fuerza espiritual que puede desafiar cualquier oposición. El poder de la oración también se destaca en el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo establece un ejemplo constante de su importancia. Antes de comenzar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto orando y ayunando, preparándose para las batallas espirituales que enfrentarían. A lo largo de su vida, Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la comunión con el Padre y recibiendo fuerza para cumplir su misión. En el momento más oscuro de su vida, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró con fervor, pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Estos momentos subrayan que incluso el Hijo de Dios encontró en la oración la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos más difíciles. En el contexto de la guerra espiritual, la oración no es solo un acto individual, sino también un esfuerzo colectivo. La Iglesia primitiva comprendió el poder de la oración unida para superar la oposición espiritual. Cuando Pedro fue encarcelado, los creyentes se reunieron para orar fervientemente por su liberación. Sus oraciones fueron contestadas cuando un ángel del Señor liberó a Pedro de sus cadenas y lo guió fuera de la prisión. Este evento destaca la importancia de la oración comunitaria y demuestra que cuando los creyentes se unen en oración, el poder de Dios se manifiesta de maneras extraordinarias. El apóstol Pablo enfatizó repetidamente el papel de la oración como parte esencial del arsenal espiritual de los creyentes. En su carta a los Efesios, Pablo insta a orar en todo tiempo con toda clase de oraciones y súplicas. Además, resalta la necesidad de mantenerse alerta y perseverar en la oración, reconociendo que es un elemento vital para resistir las artimañas del enemigo. Según Pablo, la oración no es opcional, sino una disciplina necesaria para mantenerse firme en la fe.
A través de la oración, los creyentes tienen acceso a la sabiduría, la protección y la fuerza divina que les permite enfrentar cualquier desafío espiritual con confianza. Uno de los aspectos más significativos de la oración es su capacidad para traer la presencia de Dios a las circunstancias inmediatas de la vida. Cuando los creyentes oran, invitan a Dios a intervenir en sus situaciones, alineando su voluntad con la de Él y buscando su dirección. Este acto de sumisión y fe libera el poder de Dios para obrar de maneras que van más allá de la comprensión humana. La oración no está limitada por el tiempo ni el espacio. Trasciende las barreras y conecta el mundo espiritual con el físico, permitiendo que ocurran cambios transformadores. La oración también actúa como un medio de resistencia contra las fuerzas de la oscuridad. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó la petición «Líbranos del mal», reconociendo las amenazas espirituales que enfrentan los creyentes. Al orar por protección y liberación, los creyentes participan activamente en la guerra espiritual, declarando su dependencia del poder de Dios para vencer al enemigo. Este acto de confianza es una afirmación de la soberanía de Dios sobre cualquier fuerza que busque hacer daño. Además de su función en la batalla espiritual, la oración es una fuente de paz y restauración. En su carta a los Filipenses, Pablo alienta a los creyentes a presentar sus peticiones a Dios mediante oración y acción de gracias, asegurándoles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta promesa muestra que la oración no solo es un arma contra las influencias malignas, sino también un refugio en medio de las dificultades, ofreciendo consuelo y calma a quienes buscan a Dios en momentos de prueba. El poder de la oración también se manifiesta en su capacidad para romper cadenas y traer libertad. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas fueron encarcelados por proclamar el Evangelio. A pesar de su situación, oraron y cantaron himnos a Dios. Sus oraciones resultaron en un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abrió las puertas y rompió sus cadenas. Este evento dramático demuestra que la oración tiene el poder de liberar a los cautivos y de deshacer las obras del enemigo. Otro aspecto clave de la oración es su capacidad para fortalecer la fe y fomentar el crecimiento espiritual. A medida que los creyentes dedican tiempo a orar, profundizan su relación con Dios y ganan una mayor comprensión de su carácter y su voluntad. Esta intimidad construye confianza y valentía, permitiéndoles enfrentar los desafíos con un sentido renovado de propósito y fortaleza. La oración no es solo pedir ayuda, sino un proceso de transformación en el que Dios moldea el corazón y la mente de quienes se acercan a Él. Frente a la brujería y otras amenazas espirituales, la oración es una herramienta indispensable para los creyentes. Actúa como un escudo que repele el daño y como una espada que corta las mentiras y los engaños. Ante el temor o la incertidumbre, la oración proporciona claridad y dirección, recordando a los creyentes que Dios es su refugio y fortaleza. Al declarar las promesas de Dios en oración, los creyentes afirman su confianza en su autoridad y su poder para obrar en sus vidas. El aspecto comunitario de la oración también tiene un impacto poderoso. Cuando los creyentes se reúnen para orar, crean una fuerza espiritual que amplifica sus peticiones individuales. Esta unidad no solo fortalece a la comunidad de fe, sino que envía un mensaje claro al reino espiritual de que el pueblo de Dios está unido y firme. La oración colectiva tiene el poder de traer milagros, sanidad y transformación, mostrando la fe en acción. El uso práctico de la oración como arma espiritual requiere disciplina e intencionalidad. Los creyentes son llamados a orar regularmente, haciendo de la oración
una parte central de sus vidas diarias. Esto incluye dedicar tiempos específicos para orar, así como cultivar una actitud de comunicación constante con Dios. La oración efectiva no depende de la elocuencia o la forma, sino de la sinceridad y la fe. Ya sea en palabras habladas, susurros silenciosos o lágrimas, la oración conecta profundamente con lo divino. Para aprovechar al máximo el poder de la oración, los creyentes deben combinarla con la palabra de Dios. Al orar las Escrituras, alinean sus peticiones con las promesas de Dios, asegurando que sus oraciones estén arraigadas en su verdad. Esta práctica fortalece la fe y refuerza la confianza del creyente en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. La oración es una arma espiritual esencial que conecta a los creyentes con el poder ilimitado de Dios. Es una fuente de fortaleza, protección y paz que les permite enfrentar cualquier desafío con valentía. A través de la oración, los creyentes invitan a Dios a obrar en sus vidas, alineándose con su voluntad y accediendo a sus recursos divinos. En el contexto de la guerra espiritual, la oración no solo defiende contra las fuerzas de la oscuridad, sino que también es una estrategia ofensiva que trae victoria y transformación. La tercera arma espiritual, el poder de la fe. La fe es un pilar fundamental de la vida espiritual y una de las armas más poderosas para enfrentar las fuerzas del mal. Es la base sobre la cual se construye la relación con Dios y la llave que abre las puertas de sus promesas. La fe no es simplemente creer en algo, sino una confianza activa en Dios y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. En el contexto de la guerra espiritual, la fe actúa como un escudo que protege al creyente de los ataques del enemigo y como un catalizador que activa el poder de Dios en su vida. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A través de la fe, los creyentes pueden percibir y acceder a la realidad espiritual, incluso cuando las circunstancias físicas parecen adversas. Esta capacidad de ver más allá de lo visible es crucial al enfrentar amenazas como la brujería o la oposición espiritual, que suelen operar en el ámbito invisible. La fe permite a los creyentes aferrarse a las promesas de Dios, confiando en su poder y soberanía a pesar de las dificultades. Un ejemplo poderoso del impacto de la fe se encuentra en la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, enfrentó a un gigante guerrero que había sembrado terror en el ejército de Israel. Armado únicamente con una honda, piedras y una fe inquebrantable en Dios, David derrotó a Goliat, demostrando que la fe en Dios es más poderosa que cualquier arma física. La confianza de David no estaba en sus propias habilidades, sino en el Dios que lo había protegido en el pasado y que, él creía firmemente, lo protegería nuevamente. Esta historia subraya que la fe no se trata del tamaño del desafío, sino de la grandeza del Dios que pelea por su pueblo. La fe también es esencial, porque agrada a Dios. En el libro de Hebreos se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Este versículo resalta que la fe es la base de la relación entre el creyente y Dios. A través de la fe, los creyentes se acercan a Dios, reciben sus bendiciones y experimentan su protección. La fe no es pasiva, sino que requiere acción, llamando a los creyentes a confiar en las promesas de Dios, actuar según su palabra y mantenerse firmes incluso cuando las circunstancias son inciertas. En la guerra espiritual, la fe es descrita como un escudo que apaga los dardos de fuego del enemigo. Estos dardos pueden manifestarse como dudas, temores, tentaciones o desaliento. El enemigo busca debilitar la resolución del creyente y alejarlo de Dios, pero la fe sirve como una barrera que desvía estos ataques. Cuando los creyentes permanecen firmes en su fe,
pueden resistir las estrategias del enemigo y mantenerse anclados en la verdad de la palabra de Dios. La fe les da la fortaleza para superar los sentimientos de miedo o insuficiencia, recordándoles que su poder proviene de Dios y no de ellos mismos. La fe también activa las promesas y el poder de Dios en la vida del creyente. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de la fe en su ministerio, señalando que muchos milagros ocurrían debido a la fe de las personas. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada, y Jesús le dijo que su fe la había salvado. De manera similar, cuando el ciego Bartimeo clamó a Jesús sin cesar, su fe resultó en la restauración de su vista. Estos ejemplos muestran que la fe no solo es un escudo, sino también una llave que abre la puerta a la intervención divina. La fe se fortalece al escuchar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta conexión entre la fe y la palabra subraya la importancia de sumergirse en las Escrituras. A medida que los creyentes leen y reflexionan sobre las promesas de Dios, su fe crece, capacitándolos para mantenerse firmes frente a la adversidad. La palabra de Dios es un recordatorio constante de su poder, su amor y su fidelidad, reforzando la confianza de los creyentes en Él. Otro aspecto importante de la fe es su capacidad para traer paz en medio del caos. Cuando Jesús y sus discípulos se encontraron en medio de una tormenta en el mar, los discípulos se llenaron de miedo, creyendo que estaban en peligro. Jesús, sin embargo, permaneció tranquilo y reprendió el viento y las olas, calmando la tormenta al instante. Luego preguntó a sus discípulos por qué tenían miedo y si aún no tenían fe. Esta historia ilustra que la fe no solo es un arma contra las amenazas externas, sino también una fuente de paz interna. Cuando los creyentes confían en Dios, pueden encontrar descanso incluso en las situaciones más turbulentas, sabiendo que Él tiene el control. La fe también une a los creyentes y fortalece su resolución colectiva. En la iglesia primitiva, la fe era una característica definitoria de la comunidad. En el libro de los Hechos, se describe cómo los creyentes eran de un solo corazón y una sola alma, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente en fe. Esta unidad de fe no solo proporcionaba apoyo práctico, sino que también creaba un ambiente espiritual poderoso donde los milagros y las intervenciones divinas eran comunes. Cuando los creyentes se unen en fe, su confianza colectiva en Dios amplifica su impacto espiritual, creando un espacio donde el poder de Dios se manifiesta con libertad. En el contexto de la protección contra la brujería, la fe es un elemento crucial. La brujería a menudo se basa en el miedo, la manipulación y la intimidación para ganar poder sobre las personas. Sin embargo, la fe en Dios desmantela estas tácticas, recordando a los creyentes que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. La fe desvía el enfoque del poder del enemigo hacia el poder de Dios, rompiendo el control del miedo y restaurando la confianza en su soberanía. Al mantenerse firmes en la fe, los creyentes declaran su lealtad a Dios y rechazan la influencia de las tinieblas. La fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Se cultiva a través de una relación constante con Dios. La oración, la adoración y la comunión con otros creyentes son prácticas esenciales que nutren la fe. A medida que los creyentes pasan tiempo en la presencia de Dios, ganan una comprensión más profunda de su carácter y sus promesas. Esta intimidad construye confianza y fortalece su capacidad para depender de Él en cada situación. La fe crece cuando se ejerce, y cada acto de confianza en Dios refuerza la confianza del creyente en su capacidad para proteger y proveer. La fe también requiere perseverancia. Habrá momentos en los que las respuestas no lleguen de inmediato, o las circunstancias
parezcan empeorar. En esos momentos, la fe llama a los creyentes a aferrarse, confiando en que Dios está obrando detrás de escena. La Biblia está llena de historias de personas que demostraron una fe inquebrantable a pesar de los retrasos o los obstáculos. Abraham, por ejemplo, esperó muchos años para que se cumpliera la promesa de Dios de darle un hijo. Su fe fue probada, pero eligió creer en la fidelidad de Dios, y su confianza fue recompensada. Estos ejemplos animan a los creyentes a mantenerse firmes, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Uno de los aspectos más profundos de la fe es su capacidad para transformar vidas. Cuando los creyentes caminan en fe, su perspectiva cambia. Comienzan a ver los desafíos como oportunidades para que Dios demuestre su poder. La fe reemplaza el miedo con confianza, la duda con certeza y la desesperación con esperanza. Esta transformación no solo impacta al creyente, sino que también sirve como testimonio para otros. Una vida vivida en fe inspira a quienes los rodean a buscar a Dios y confiar en sus promesas. La fe también es una fuente de autoridad espiritual. Cuando los creyentes actúan en fe, ejercen la autoridad que Cristo les ha dado. Jesús dijo a sus discípulos que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. Esta declaración resalta que el tamaño de la fe es menos importante que el objeto de esa fe. Incluso una pequeña cantidad de confianza en Dios puede producir resultados extraordinarios, porque su poder no tiene límites. Esta autoridad permite a los creyentes enfrentar amenazas espirituales con valentía, sabiendo que están respaldados por el Creador del universo. La fe es una arma espiritual poderosa que equipa a los creyentes para superar cualquier desafío. Es un escudo que protege contra el miedo y la duda, una llave que abre las promesas de Dios y una fuente de paz en medio del caos. A través de la fe, los creyentes acceden al poder y la presencia de Dios, experimentando su intervención en sus vidas. Une al cuerpo de Cristo, fortalece al individuo y sirve como un testimonio para el mundo. La fe no solo es esencial para la guerra espiritual, sino también para vivir una vida victoriosa y plena en Cristo. Al cultivar la fe a través de la oración, las Escrituras y la adoración, los creyentes pueden mantenerse firmes, seguros de que nunca están solos y de que Dios siempre está peleando en su favor. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo usar estas armas espirituales? Hoy, en la vida diaria, las armas espirituales no son solo conceptos abstractos, sino herramientas que pueden aplicarse de manera práctica para enfrentar desafíos, resistir las fuerzas del mal y fortalecer la relación con Dios. La palabra de Dios, la oración y la fe son tres armas poderosas que los creyentes pueden usar para superar las dificultades espirituales y vivir en victoria. Su aplicación requiere intencionalidad, disciplina y un corazón completamente rendido a Dios. Al aprender cómo integrar estas herramientas en la vida cotidiana, los creyentes pueden experimentar protección divina, crecimiento espiritual y una conexión más profunda con su Creador. La palabra de Dios es la fuente máxima de verdad y poder, y su aplicación comienza con el estudio y la meditación. Para usarla efectivamente como arma espiritual, los creyentes deben primero sumergirse en ella. Esto implica dedicar tiempo diario a leer, reflexionar y memorizar las Escrituras. Cuando los creyentes interiorizan la palabra de Dios, ésta se convierte en una reserva de sabiduría y guía que pueden utilizar en momentos de necesidad. Por ejemplo, memorizar versículos que reafirman las promesas y los mandamientos de Dios equipa a los creyentes para contrarrestar las mentiras del enemigo. Cuando enfrentan dudas, miedos o tentaciones, citar las Escrituras en voz alta no solo fortalece la determinación del creyente, sino que también anula los ataques espirituales.
La palabra de Dios también es una herramienta poderosa para el discernimiento. En un mundo lleno de mensajes contradictorios y engaños, la Biblia proporciona claridad y dirección. Al alinear las decisiones y acciones con las Escrituras, los creyentes aseguran que están caminando según la voluntad de Dios. Este alineamiento es especialmente importante al resistir amenazas espirituales como la brujería, que a menudo se presenta disfrazada de prácticas inocuas o beneficiosas. La palabra expone estas falsedades, ayudando a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y confiados en su autoridad espiritual. Declarar las Escrituras es otra forma práctica de usar la palabra de Dios. Proclamar las promesas de Dios sobre la vida, la familia y las circunstancias activa su poder. Por ejemplo, recitar el Salmo 91, que proclama la protección divina. Crea un ambiente de confianza y fe. Esta práctica es particularmente efectiva en momentos de miedo o incertidumbre, ya que cambia el enfoque del problema al poder y la soberanía de Dios. Declarar las Escrituras no es un ritual vacío, sino una afirmación de confianza en el carácter inmutable de Dios y su compromiso con su pueblo. La oración es la segunda arma espiritual y la forma más directa de comunicarse con Dios. Para usar la oración de manera efectiva, los creyentes deben desarrollar una vida de oración constante. Esto significa establecer un hábito diario de buscar a Dios a través de la oración, ya sea por la mañana, por la noche o a lo largo del día. La consistencia construye intimidad con Dios, permitiendo a los creyentes reconocer su voz y comprender su guía. La oración debe ser sincera, reflejando la confianza del creyente en Dios y su deseo de alinearse con su voluntad. No se trata de usar palabras elocuentes, sino de abrir el corazón al Padre e invitarlo a cada situación. Una forma práctica de fortalecer la oración es integrando las Escrituras en ella. Orar la palabra de Dios refuerza la fe y asegura que las oraciones estén alineadas con sus promesas. Por ejemplo, al orar por protección, los creyentes pueden usar el Salmo 23 como base, declarando que Dios es su pastor, quien los guía por verdes pastos y restaura su alma. Esta práctica no solo fortalece la confianza del creyente en la provisión de Dios, sino que también profundiza su comprensión de las Escrituras. Otro aspecto poderoso de la oración es la intercesión, que implica orar en favor de otros. La intercesión es una forma de extender el amor y el poder de Dios a quienes lo necesitan, ya sean familiares, amigos o desconocidos. Al interceder, los creyentes participan en la obra de redención y sanidad de Dios. La oración intercesora también une al cuerpo de Cristo, creando un sentido de propósito compartido y solidaridad. Los creyentes pueden orar por protección contra ataques espirituales, sanidad para los enfermos, o sabiduría para quienes enfrentan decisiones difíciles, confiando en que Dios escucha y responde a sus oraciones. El ayuno es una forma de intensificar el poder de la oración. Al abstenerse de alimentos u otras comodidades, los creyentes enfocan toda su atención en Dios, creando un espacio para una comunión más profunda con Él. El ayuno a menudo se usa durante tiempos de lucha espiritual, ya que fortalece el espíritu del creyente y agudiza su capacidad para escuchar la voz de Dios. La combinación de oración y ayuno demuestra un corazón completamente rendido a Dios e invita a su intervención divina de maneras poderosas. La fe es la tercera arma espiritual y su aplicación requiere confianza activa en Dios. Para usar la fe como arma, los creyentes deben cultivarla primero a través de la meditación y el estudio de la palabra de Dios. La fe crece cuando los creyentes se sumergen en las Escrituras, permitiendo que las promesas de Dios moldeen su perspectiva y guíen sus acciones. La fe no es pasiva, sino que requiere pasos valientes de confianza, incluso
cuando las circunstancias parecen desfavorables. Por ejemplo, obedecer la dirección de Dios, aunque sea incómoda o arriesgada, es una demostración práctica de confianza en su soberanía. La fe también se fortalece al recordar testimonios. Reflexionar sobre momentos en los que Dios ha sido fiel refuerza la confianza en su capacidad para actuar en el presente. Compartir estos testimonios con otros no solo edifica su fe, sino que también crea un ambiente de esperanza y ánimo en la comunidad de creyentes. Recordar y contar la fidelidad de Dios cambia el enfoque de los desafíos actuales a su carácter probado, inspirando confianza en su naturaleza inmutable. Una forma práctica de ejercer la fe es a través de declaraciones. Hablar palabras de fe sobre la vida, las circunstancias y el futuro alinea la mentalidad del creyente con la verdad de Dios. Por ejemplo, declarar «soy más que vencedor en Cristo» refuerza la identidad del creyente y le recuerda su autoridad en Cristo. Estas declaraciones son actos de fe que invitan el poder de Dios a la realidad del creyente, transformando su perspectiva y sus circunstancias. La comunidad también juega un papel vital en el fortalecimiento de la fe. Rodearse de otros creyentes proporciona ánimo, apoyo y responsabilidad. La fe prospera en un ambiente de creencia compartida, donde los testimonios, las oraciones y los actos de bondad fortalecen el espíritu colectivo. Participar en oraciones grupales, estudios bíblicos o adoración fomenta la unidad y construye una base de confianza en las promesas de Dios. Cuando los creyentes se mantienen unidos en la fe, crean una fuerza espiritual difícil de vencer. La fe también requiere perseverancia, especialmente en tiempos de espera o incertidumbre. Confiar en el tiempo y los propósitos de Dios puede ser desafiante, pero la perseverancia es una muestra de fe inquebrantable. Pasos prácticos para mantener la perseverancia incluyen la oración diaria, llevar un diario de las promesas de Dios y rodearse de escrituras que refuercen la esperanza. La perseverancia en la fe demuestra dependencia en la soberanía de Dios y confianza en que Él está obrando para el bien. El uso combinado de estas armas espirituales aumenta su efectividad. Por ejemplo, combinar la palabra de Dios con la oración y la fe crea una práctica espiritual dinámica que fortalece la conexión del creyente con Dios y lo equipa para enfrentar cualquier desafío. Orar las Escrituras mientras se las declara en fe amplifica su poder, alineando el corazón y la mente del creyente con la verdad de Dios. Estas prácticas no son acciones aisladas, sino disciplinas interconectadas que se refuerzan entre sí, creando una base espiritual sólida. Además de la aplicación personal, estas armas pueden usarse para impactar a la comunidad. Enseñar a otros a usar la palabra, orar efectivamente y caminar en fe multiplica su poder. Los padres pueden modelar estas prácticas para sus hijos, creando un legado de fortaleza espiritual. Las iglesias y los grupos pequeños pueden incorporar estos principios en sus reuniones, fomentando una cultura de crecimiento espiritual intencional. Al compartir estas herramientas, los creyentes equipan a otros para mantenerse firmes en la fe y resistir la oposición espiritual. Las armas espirituales no solo son defensivas, sino que también son herramientas para avanzar el reino de Dios. A través de la oración, los creyentes pueden interceder por la salvación de otros, la transformación de comunidades y la destrucción de fortalezas espirituales. Compartiendo la palabra de Dios y viviendo su fe, se convierten en instrumentos para llevar luz a las tinieblas. Cada acto de fe, cada oración y cada declaración de las Escrituras es un paso hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. La palabra de Dios, la oración y la fe son herramientas prácticas y poderosas para enfrentar los desafíos de la vida y participar en la guerra espiritual. Su aplicación requiere intencionalidad, consistencia
y un corazón completamente rendido a Dios. Al estudiar las Escrituras, mantener una vida de oración disciplinada y cultivar una confianza activa en Dios, los creyentes pueden experimentar victoria, paz y protección divina. Estas armas no solo son para uso personal, sino que están destinadas a ser compartidas, equipando a otros para mantenerse firmes en la fe. Juntas, forman una estrategia espiritual integral que empodera a los creyentes para superar la adversidad y cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Al llegar al final de este recorrido por las tres armas espirituales, la palabra de Dios, la oración y la fe, es esencial detenernos a reflexionar sobre su profunda importancia y cómo estas herramientas nos capacitan para enfrentar los desafíos de la vida. No son simples conceptos o ideas abstractas, sino recursos poderosos que Dios nos ha dado para vivir en victoria y mantener una relación cercana con Él. Estas armas nos recuerdan que no estamos solos, pues el Creador del universo está de nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso del camino. La palabra de Dios no es solo un conjunto de textos antiguos, sino una fuente viva de verdad y poder. Nos ofrece claridad en medio de la confusión, fortaleza en la debilidad y una guía segura cuando enfrentamos decisiones difíciles. Al sumergirnos en las Escrituras, aprendemos más acerca del carácter de Dios y sus promesas, lo que transforma nuestra mente y renueva nuestro espíritu. La palabra de Dios nos equipa para rechazar las mentiras del enemigo, afirmando nuestra identidad como hijos de Dios y recordándonos lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino, iluminando cada paso que damos y guiándonos hacia la victoria. La oración es el canal directo de comunicación con Dios, una línea abierta al cielo que nos permite llevar nuestras cargas, preocupaciones y alabanzas directamente a Él. A través de la oración, invitamos su presencia a nuestras vidas, encontramos consuelo en momentos de angustia y obtenemos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Orar no se trata de usar palabras sofisticadas, sino de abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nuestras circunstancias. La oración es una herramienta poderosa que no solo transforma situaciones externas, sino que también cambia nuestra perspectiva interna, recordándonos que Dios es nuestra fortaleza y refugio en todo momento. La fe es el fundamento sobre el cual se sostienen estas armas espirituales. Tener fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar activamente en sus promesas y actuar de acuerdo con ellas. La fe nos da la seguridad de que, incluso cuando no vemos una solución, Dios está trabajando en nuestro favor. Es lo que nos permite avanzar con valentía, sabiendo que aquel que comenzó la obra en nosotros la llevará a buen término. La fe reemplaza el miedo con confianza, la duda con esperanza y la incertidumbre con la certeza de que Dios tiene el control. Estas armas no solo nos protegen de los ataques espirituales, sino que también nos capacitan para avanzar y ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Nos recuerdan que la batalla no depende únicamente de nuestras fuerzas, sino que pertenece al Señor. Cuando usamos la palabra de Dios, oramos con fervor y caminamos en fe, alineamos nuestras vidas con su voluntad, permitiendo que su poder se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Este conocimiento nos llama a actuar, nos desafía a ser intencionales en la forma en que aplicamos estas armas en nuestra vida diaria. Dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Desarrolla una vida de oración constante e invierte en fortalecer tu fe. Estas prácticas no solo te acercarán más a Dios, sino que también te equiparán para enfrentar las pruebas con valentía y confianza. Además, al compartir estas herramientas con otros, puedes ser una fuente de ánimo y fortaleza para quienes te rodean. El camino de la fe
no está exento de dificultades, pero con estas armas espirituales estamos equipados para permanecer firmes. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria y cumplir su propósito en nuestras vidas. A medida que avances, recuerda que estas herramientas no son solo defensivas, sino también transformadoras. Por medio de ellas, puedes experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para ti y ser un canal de su amor y poder para el mundo. En conclusión, abraza la palabra de Dios, ora con confianza y camina en fe. Estas armas espirituales son un regalo divino, un recordatorio constante de su presencia, su poder y su amor inagotable. Mientras las usas, crecerás en tu relación con Él, experimentarás su paz y caminarás con valentía en la victoria que ya ha ganado para ti. Que estas herramientas te impulsen a vivir con propósito, esperanza y la seguridad de que, con Dios de tu lado, no hay batalla que no puedas enfrentar y superar.